del grande amor que Dios me vino a mostrar. Cada día yo le he de amar y a su lado quiero siempre estar, de su mano siempre caminar. Él es mi todo, sí. Su muerte yo puedo recordar y mi corazón puede cantar al saber que Dios me vino a dar un Salvador. Y un día yo le he de mirar y su gracia yo he de contemplar, y entonces yo podré gozar del grande amor que Dios me vino a mostrar. Cada día yo le he de amar y a su lado quiero siempre estar, de su mano siempre caminar. Él es mi todo, sí. Él es mi todo, sí. Él es mi todo, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta serie de reflexiones que llevan el propósito de darnos a conocer las buenas noticias del Evangelio desde sus orígenes de la creación. Queridos hermanos, así es como inicia la historia bíblica con el pasaje que acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Esta historia narra las grandes obras de Dios en el universo y en la humanidad. Y es aquí donde iniciamos nuestra búsqueda de estas buenas noticias que deben de ser redescubiertas tal y como lo fueron desde el principio. Una pregunta importante sería: ¿cómo llegó la tierra a estar desordenada y vacía? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso la Biblia dice que Dios hizo la tierra ordenada y que alguien vino y lo desordenó? ¿O fue el primer paso para formar esta creación tan perfecta? La respuesta es tan, queridos hermanos, tan profundas que es vital que podamos descubrir primero el concepto sobre Dios que quiere comunicar el escritor, hermanos. Esto es la idea de un Dios único y absoluto, creador de todas las cosas, de quien procede todo lo que vemos y aún lo que no vemos, aun y cuando éstas están en desorden o en vacío. Ahora bien, meditemos en la siguiente pregunta: ¿por qué Dios comenzó a hacer todas las cosas de esta manera? Esta pregunta, hermanos, nos lleva a descubrir otra idea acerca de Dios que el escritor de este libro nos presenta, y esto es, queridos hermanos, que podamos ver a un Dios como alfarero, al Dios alfarero. Un alfarero es capaz de crear una grande obra de arte a partir de una simple masa de lodo sin forma, lo cual, hermanos, significa que la apreciación de Dios respecto al desorden o al vacío o aquello que no tiene forma o está en caos no es tan negativo como para nosotros podría llegar a serlo. Por el contrario, podríamos decir que es tan distinta de la nuestra como puede serlo la de un empleado de limpieza y la de un alfarero. Aquí, hermanos, toda la creación a partir de Génesis capítulo 1 tiene un proceso, va paso por paso y comienza con algo que no tiene forma o que existe en la mente del creador. Así el alfarero, teniendo en sus manos ese lodo, esa masa, ese material sin forma, despreciable quizás para aquel que hace la limpieza y que ve todo el desorden en el estudio del alfarero, pero para el alfarero esa masa, teniendo en su mente lo que quiere hacer, puede llegar a formar una hermosa escultura. Dios comenzó, hermanos, su creación como todo un artista.
con una masa que no tenía forma, dice Génesis. Estaba la tierra desordenada y al mismo tiempo no tenía vida, estaba vacía. Y sin preocuparse por ello podía ver un planeta perfectamente ordenado y lleno de vida y lleno de seres vivos. La imagen de este Dios alfarero, hermanos, tenemos que traerlo también a la vida de las personas. Porque muchas veces pudiéramos estar con desorden, con vacío. Y sin embargo, el escritor de la palabra nos dice que Dios tiene el poder para darle orden, para llenar todo aquello que pudiera estar vacío en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, hermanos, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. A lo largo de la Biblia nos encontramos textos similares a este, donde vidas caóticas de hombres y mujeres se vuelven vidas fructíferas por la intervención de nuestro Dios. Este mensaje que a partir de Génesis capítulo 1, hermanos, es que nuestras vidas pueden ser ciertamente desordenadas o en caos, como una gran masa de lodo que no tiene forma. Dios no quiere tomar eso y echarlo a la basura. Dios no desecha, Dios transforma. Así como el alfarero quiere tomar en sus manos ese barro desordenado y que no tiene forma, y quiere tomarlo en sus manos para darle forma de tal modo que podamos, tanto Él como nosotros, sentirnos felices. Al final de Génesis capítulo 1, versículo 2 está diciendo: y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Dios está trabajando, hermanos. Dios está haciendo su obra en su vida y en la mía. Dios está trabajando aún para formar vidas perfectas, y de esto la Biblia tiene muchos ejemplos que pudiéramos considerar. Por ejemplo, traigo a esta reflexión, a esta plática, la vida de Jacob. ¿Qué conocemos de Jacob? Al principio de su vida, hermanos, encontramos a una persona que tenía envidia de su hermano Esaú, y que él, en un anhelo o un deseo de obtener la bendición de su padre Isaac, usurpa a su hermano, haciéndose pasar por él, guisándole una comida a su padre, y recibe esa bendición que no le correspondía. Cuando llega Esaú para recibir esa bendición de la primogenitura y la bendición de su padre Isaac, nos encontramos que Isaac ya le había dado la bendición a su hijo menor. Esto ocasiona dos cosas. Uno, que Jacob huya de su familia y se vaya a refugiar a casa de uno de sus familiares. Y dos, que su hermano Esaú quiera matarlo. ¿Quién de nosotros quisiéramos tener una amistad o una relación con una persona como Jacob? Traicionera. De hecho, el nombre de Jacob significa usurpador. ¿Qué clase de persona era realmente Jacob? ¿Cómo era la relación con su hermano? La vida de Jacob continuó, y sabiendo que su hermano lo quería matar, huyó y se fue a vivir a un lugar lejos, donde siguió su vida hasta que se volvió rico y con posesiones. Sin duda, cualquiera de nosotros evitaríamos este tipo de amistades, este tipo de personas. Las rechazaríamos, nos haríamos a un lado en el camino,
Pero bendito sea Dios que Él no hace eso. Génesis capítulo 28, versículo 15 al versículo 16 dice lo siguiente: He aquí, yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esa tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente está presente en este lugar Jehová, y yo no lo sabía. Jacob, al darse cuenta, hermanos, del amor que Dios le manifiesta, se arrepiente y cambia de manera radical su vida. Entonces, hermanos, Jacob ora a Dios y hace una promesa y un pacto y un reconocimiento en Génesis capítulo 32, versículo 9 al versículo 13. Y dice que Jacob ora a Dios, diciéndole estas palabras: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y felicidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a mis hijos. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mi descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de todo lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú. La relación entre él y su hermano cambió de manera positiva, con un emotivo reencuentro. Dice Génesis capítulo 33, versículo 3 y 4. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos e inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, echándose en sus brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Qué hermoso ejemplo de lo que Dios puede hacer. No solamente una vida vacía y desordenada como la de Jacob, sino también la de su hermano Esaú. Y pareciera que no había una solución a esa situación. Sin embargo, Dios restaura, Dios da orden a la vida de Jacob. Le da un nuevo propósito, le da su bendición y restaura su familia. No es que Dios, hermanos, le haya salido mal la tierra en el primer intento. El hecho es de que el Espíritu se estuviera moviendo sobre ella y nos dice que estaba bajo su control. El hecho de leer en Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, significa que en medio de ese desorden, que en medio de ese caos, que en medio de ese vacío, Dios tenía el control absoluto de todas las cosas. Aquel caos, queridos hermanos, personas que nos escuchan, aquel caos no era otra cosa que, como lo señalamos, la primera etapa de lo que finalmente habría de hacer. Por todo esto, hermanos, podemos concluir diciendo que desde la perspectiva de Génesis capítulo 1, cuando una persona descubre conscientemente que en su vida hay desorden y vacío, no tiene por qué sentirse desalentada o devaluada. Al contrario, debe saber que está en el punto exacto de esta primera etapa como creación de Dios, que Dios no ha terminado su labor en la vida de esta persona, sino que apenas
está comenzando. Si sientes, querido hermano, que tu vida tiene alguna de estas características, o que piensas que has hecho algo que no tiene perdón del Señor, déjame decirte que estas buenas noticias son para ti. Efesios 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que el Señor haga su obra en ti, que su Espíritu se mueva sobre tu vida y que tu corazón encuentre ese amor que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea sobre tu vida y sobre tu familia. ¿A quién irá, Señor?